Ya lo llamamos también de costumbre al profe para estas instancias, porque nos gusta escucharlo un montón. Yo lo primero que pienso, antes de saludarlo a Fernando Signorini, cómo antes del Mundial 86 ustedes con Diego fueron a visitarlo a Fidel Castro, cómo cambiamos en todo este tiempo. Sí, hemos cambiado bastante, pero bueno, es también la realidad que tenemos que vivir, ¿no? No quiere decir que la acepte, pero esta es la realidad, ¿no? ¿Cómo le va, profe? Le he escuchado decir que no mira el Mundial de Estados Unidos. No, 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 claro, no. Bueno, por eso ya no es un problema. Lo que pasa, viste, que cuando uno dice o toma esas decisiones, hay mucha gente que por ahí se enoja y dice, dejanos festejar, pero yo no impido a nadie, yo simplemente tomo una, no sé por qué hay tanto ofuscamiento en mucha gente, ¿no? Simplemente es una decisión que yo he tomado por razones que para mí son obvias. A lo mejor para entenderme, quienes no lo entienden, precisamente tendrían que haber vivido lo que viví yo en más de 40 años, desde que comencé a estar con Diego y a ver lo que vi a través de un deterioro brutal que tiene que ver con el deterioro no solamente del fútbol, sino de la cultura y sobre todo de los valores, ¿no? Que hoy se perciben en la sociedad y de que ya muchos desde hace mucho tiempo estaban alertando. Estamos llegando a niveles que se han agravado con este gobierno por la diferenciación de la cultura, de las universidades, y bueno, Ujú. parece que el sistema nos necesita así, ¿no? Nos necesita vulgares, groseros, frívolos, tribales, ¿no? Porque ahora todo esto de la tribalidad sale a reducir una vez más cuando uno ve que, qué sé yo, habitantes de distintos países con la camiseta de la tribu se enfrentan, se agreden. Para mí el deporte siempre significó otra cosa, yo no tengo absolutamente nada que ver con todo Hoy eso. esas tribunas no identifican al poder nada más, al que tiene dinero y el acceso para estar ahí. eh, a- Obvio, el hincha cuesta obvio. demasiado. Usted vio toda esa transformación junto a Diego, bueno, Fernando Signorini, con quien hablamos, preparador físico de Maradona desde el principio de la década de los 80, vivió todo Nápoles, toda la carrera del Diego, y preparador físico de la selección argentina en el Mundial de 2010 también. Profe, usted le tuvo a Messi y a Otamendi de este plantel. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerda ahí de los muchachos y cómo vio el progreso? Porque usted los tuvo físicamente y justo un mundial muy particular para ambos. Sí, bueno, cuando en ese entonces Leo había cumplido 23 años, creo que Nico tenía apenas 21. Y bueno, después se produjo la evolución lógica eh, que normalmente los futbolistas tienen. Uno no es igual a los 21, a los 23 que a los 27, 28. Lo que no imaginaba por ese entonces que iban a tener tanta vigencia hoy con casi 40 años. Ujú. Eso sí que es realmente llamativo y por otro lado fantástico. Pero bueno, no se puede hablar de generalidades, son casos bastante raros, sobre todo en el fútbol, ¿no? Normalmente los jugadores terminan de estar a gran nivel un poco antes. Y también me parece que usted, al, al lado de Diego, por lo menos demostró ser no solamente un preparador físico, sino un preparador de mente, porque eh, la cuestión de Maradona fue muy psicológica en su historia de preparación para el Mundial 86, para el Mundial del 94, en lo que estuvo al lado de usted. Bueno, pero siempre pasa lo mismo. Lo que pasa, hay un concepto equivocado que aún hoy permanece inexplicablemente cuando se llama preparador físico, un preparador de jugadores de fútbol, ¿no? Ese Ujú. término fue acuñado no para el fútbol, fue mucho antes de que hubiera algún tipo de sistema específico para cada deporte, se usaba para el atletismo porque los atletas necesitan imperiosamente entrenar el músculo, ¿no? Porque su sistema cognitivo, e inclusive su sistema emocional no tiene absolutamente nada que ver con un jugador de fútbol. Los atletas tienen que resolver un solo problema, el velocista para correr rápido,
el saltador en alto, en largo para lograr las mejores marcas, el maratonista o medio fondista para hacer el menor tiempo posible, los lanzadores para alcanzar distancias las más considerables posibles. Eso en el fútbol lo inventó Diego de una parte también, ¿no? Porque se llevó su preparador físico, Claro, personal. porque es como decía, yo no tengo que resolver un problema. Cuando agarro la pelota tengo por lo menos, qué sé yo, un montón, porque tengo 10 compañeros a quien pasar la pelota, puedo gambetear y serían 11, puedo patear al arco 12, un centro 13, tirarla fuera 14, y lo tengo que decir en una fracción de segundo y tratando de no equivocarme, ¿no? Y también el sistema emocional, porque si un atleta pierde, bueno, va a ser titular en la próxima competencia y además nadie le va a tirar con un ladrillo o lo va a llamar por teléfono para, para amenazarlo, ¿no? El futbolista es completamente distinto porque en cada partido se juega la continuidad del puesto, la renovación de un contrato, una posible venta. Es completamente distinto. Por eso yo digo, yo a mí personalmente me llamo preparador de jugadores de fútbol, no preparador Ujú. físico. Profe, ¿cómo llegó mejor Maradona? ¿En el 86 o en el 94 para usted? No, no, en el 86. En el 94 hizo lo que pudo y estaba tal vez de la manera, ¿Qué de la fue lo mejor que manera que pudo? pudo. Recordemos, Maradona estaba afuera en suspensión y le daban los meses para volver o ya está jugando en la Liga Argentina cuando vuelve a la selección. No, yo no recuerdo, no, él había dejado de jugar al fútbol, lo llamaron, lo tentaron para tratar de ayudar a la selección en el repechaje contra Australia, pero él había dejado el fútbol, sí. Ujú. Y volvió para el Mundial. Claro, por eso hicimos esa preparación, bueno, que nos fuimos a La Pampa, que después se viralizó por todos lados para Ujú. después integrarse a la selección. Eso, perdón. En el mismo país, en el mismo país en el que terminaron jugándole tan sucio, ¿no? Para excluirlo por la amenaza que Diego representaba en cuanto a ese poder de convocatoria que él tenía, con Fidel y el Che grabado en su cuerpo, no se Ujú. lo iban a perdonar, no se lo aprovecharon para la venta Para de vender entradas y para hacer el después lo Mundial. bajaron. Exacto. Perdón, Fernando, ¿cómo andás? Nahuel te habla. Vuelvo un ¿Cómo poquito te va? antes con lo de el preparamiento en La Pampa. Hoy en día, está bien, obviamente lo tuvimos muy de cerca, porque era el Diego, por supuesto, queríamos saberlo. Toda la Argentina quería saber cómo se estaba preparando para ese mundial, pero hoy en día es algo muy difícil que eso pase, un preparamiento fuera del convencional, fuera de los gimnasios, de los clubes. Eh, Primero te quería preguntar por eso y segundo también un poco de la mano con el preparamiento. Vemos a Messi, vemos a Otamendi, vemos a muchos más que ya lo que antes era el retiro directamente en cuestión de edad, hoy en día ya es cierto caso, pero la vigencia, digamos. Otamendi que se mantiene en Europa, Messi que se mantiene completamente vigente en la selección, muchos otros más. ¿Qué ha cambiado tanto en ese preparamiento físico, sea desde lo tecnológico, sea de cualquier otra cosa, la exposición o demás? Bueno, en realidad la expectativa de vida se ha superado en todos los ambientes, en la población, ¿no? Hoy se vive mucho más tiempo mejor. La ciencia, en cuanto a alimentación, en cuanto a cuidados, ha avanzado muchísimo. Yo creo que si esto hubiera existido hace 50 años atrás, hubiera sido... Pero igual había jugadores, no tantos como ahora, pero había jugadores que pasaban la barrera de los 40 años. Está el caso, recuerdo siempre del Negro Palma, por ejemplo, en Rosario Central, que jugó y a gran nivel. El mismo chico este, Rodríguez, Pulga, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, hubo, sí, hubo sí. bastante. Ahora es un poco más común, precisamente por eso, porque también se ha avanzado mucho, sobre todo en el cuidado diario, en el concepto que se tiene del profesionalismo. Hay otro tipo de responsabilidades porque hay mucho dinero que no tiene nada Ujú. que ver con el dinero
de aquella época. Hay mucha exposición en los medios, que tampoco existía en aquella época. Y todo eso contribuye a que el jugador también, de alguna manera, sea un poco más prisionero de todo ese tipo de estímulos y de Es, exigencias que le bajan a través de los medios y de la sociedad misma, ¿no? es hasta prisionero del nutricionista, digamos. Sí, sí, de todo lo que tiene, que, bueno, ahora mismo, ¿no? Jugándose de la manera en que se está jugando, Ujú, y sin embargo nadie puede abrir la boca para protestar, por ejemplo, contra la discriminación que se hizo contra el equipo de Irán. Ujú, No, ujú. el sistema los necesita así porque sabe que si no ellos también le van a cortar las piernas. Entonces, es como que los han transformado ujú, en corderos de un rebaño que el poder maneja a su antojo. Que el poder que además que es inadmisible, porque no sé por qué los jugadores de una vez por todas no se organizan, se reúnen, se preparan y se hacen cargo de los destinos del fútbol. ¿Para qué le necesitan a los jeques árabes? ¿Para qué lo necesitan a Infantino? Bueno, yo ujú. creo que algún día va a llegar porque eso ya lo había sugerido Diego en el 86, cuando amenazó con eso de formar un comité, o mejor, un sindicato mundial de jugadores, ¿no? Pero Sí. aparentemente A mí me duele todavía... que lo dejamos pasar al más grande, porque cuando estuvo, bancaron poco, la verdad. Y un montón sí se fueron a la FIFA y otras cosas. Hablo de los jugadores, ¿no? Sí, hoy mismo estaba, me Ujú, hicieron llegar de Italia un grabado de un video de Marco Tardelli, diciendo ujú, que, claro, recién ahora se dan cuenta por qué no lo acompañamos a Diego, que se estaba peleando solo para defendernos a todos nosotros, ¿no? Por el tema de la FIFA y de todas estas, qué sé yo, maneras de vulnerar los derechos del jugador y del fútbol mismo. muchas cosas que ahora pudieron meter en este mundial los estadounidenses, ya lo querían hacer en el 94. Y Diego lo dijo enfrente de las cámaras. Sí, sí, y ahora vas a ver cuando se juegue la final, va a ser el entretiempo más largo de la historia del fútbol, Sí. porque parece que se van a meter show y Shakira y qué sé yo, pues es una Ya lo cosa estamos que no se puede padeciendo. Y me creer. parece que se va a subir Donald a entregar la copa como lo hizo en el Mundial de Clubes. Bueno, pero va a ser una copa entonces que le pasen un trapo porque va a estar llena de sangre, porque tiene las manos de sangre. Este tipo es uno de los peores genocidas de las últimas décadas de la humanidad, ¿no? Se sigue bombardeando el Líbano, se sigue bombardeando en Irán, y sin embargo nadie dice nada. Hay 40 y pico de mil cuerpos aplastados Ujú. en Venezuela y sin embargo el circo romano sí, la gente a festejar, hay una falta de humanismo. Pero por eso, después que cada uno haga lo que quiera, pero que no se quejen cuando a cada uno de nosotros también nos toque, ¿no? Al profe lo pueden seguir en sus redes sociales, Fernando Signorini, y también van a ver ahí que da muchas charlas en universidad pública, en clubes de barrio, así que es siempre muy interesante escucharlo, profe. Muchas gracias. Bueno, Macanudo, abrazo grande para todos ustedes. Felicidades. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Fernando Signorini, preparador físico de Maradona, historia de la selección argentina también. Un pensamiento de- que despertó en algunos jugadores de fútbol. Usted Sí. dice cómo eran los de antes, bueno, porque estaba toda esta gente también adentro. Es lindo tener dentro de las concentraciones, dentro Ujú. de los cuerpos técnicos, personas como esta que no solo hablen de fútbol, sino que hablen de cualquier otra cosa y que abran la cabeza a los jugadores, si es posible, la verdad. ¿Saben qué, gente? Tenemos dos móviles. Estamos en Mar del Plata esta noche y estamos en España.